Hola, Matías Salazar y su amiga Pamela Ruz les damos la bienvenida a esta edición de Responsabilidad Social, Cívica y Ética. El día de hoy hemos preparado un programa en el que conversaremos sobre cómo se entrelazan nuestras identidades con nuestra herencia familiar y social. Es un tema que me encanta y que nos ayuda a entender lo que somos hoy para decidir lo que queremos ser. Bienvenidos y bienvenidas. Los seres humanos somos seres sociales. Lo que somos ahora se ha constituido a partir de las historias y relatos que otros nos han contado sobre la vida, sobre nuestro origen, sobre nosotros mismos. A partir de esos relatos familiares y culturales, hemos ido formando también nuestro propio relato de vida. Pero, ¿conoces tu historia? ¿Tienes claro cuáles son esos relatos que le han dado forma a la persona que eres ahora? ¿Has analizado lo que te ha sido heredado familiar o culturalmente? ¿Cuál de esos relatos quieres conservar y cuáles quisieras transformar? Reflexionemos un poco más al respecto. Todos los seres humanos vivimos en sociedad. Desde que nacemos necesitamos de otras personas para sobrevivir. Nacemos y crecemos rodeados por un grupo, familia, tribu, sociedad, que nos van enseñando cómo vincularnos, cómo entender y responder a la vida de una manera que corresponda a esa familia, a ese barrio, a esa ciudad o a esa sociedad. Nuestra identidad, es decir, lo que somos ahora, se ha ido construyendo a través de los relatos, de las anécdotas e historias de lo que nos han contado. Relatos que nos han sido heredados, historias de la familia y de la comunidad, del pueblo y de eventos nacionales que han sido contados de generación en generación por quienes vivieron antes que nosotros, madres, padres, abuelos, abuelas. Pero ¿cómo es esto? Cada generación deja o hereda a la siguiente generación lo que cree conveniente que se sepa, que no se olvide, ya sea como conocimientos necesarios para la vida, para defenderse o mantener la unidad, o habilidades, códigos o normas que permitan el desarrollo de la persona y el grupo. Como individuos y como colectividad, nos configuramos a través de relatos. Nuestra identidad tiene su origen en relatos que han existido antes que nosotros. Por ejemplo, cuando hablamos, empleamos palabras tomadas de quienes nos han precedido, y esas palabras nos presentan una historia de nosotros, del lugar donde venimos o vivimos, del mundo, de la vida y su sentido. Como dice el filósofo Paul Ricoeur, en cierta manera nos encontramos en medio de una conversación que ya ha comenzado y en la que intentamos orientarnos para poder, a nuestra vez, aportar nuestra contribución. La identidad da pertenencia y orgullo. El orgullo de pertenecer a cierta familia, barrio, ciudad. Esas familias, pueblo, comunidad, colonias, ciudades, nos proveen de historias, leyendas, tradiciones, costumbres que dan sentido de pertenencia y nutren el orgullo de pertenencia. Esas historias dan significado a nuestro origen y por lo tanto también a nuestra existencia, a nuestro presente. Sin estos referentes será difícil comprender lo que somos y dónde nos encontramos. Sin estos relatos sería más difícil definir el sentido hacia dónde nos queremos dirigir. Conocer los relatos y las historias que nos conforman implica identificar las luces y sombras. No todo es maravilloso o como nos gustaría que hubiera sido. Así como también hay cosas valiosas que nos han ayudado a llegar a ser lo que somos, hay historias dolorosas, vergonzosas. Hay momentos que no quisiéramos repetir. Hay aspectos de esa identidad que quisiéramos transformar. ¿Cómo podemos indagar esas historias que nos preceden? A través de la memoria que tengamos de nuestra propia vida, la memoria de nuestros seres cercanos, vecinos, familiares, abuelos, ¿qué recuerdan ellos? Pero también hay memoria en los lugares, en sus nombres, en las calles, en las plazas, en sus construcciones, en la lengua, en las costumbres, fiestas, celebraciones, en la música que se escucha y en la que se escuchó. Hay historia detrás de todo. Para entender lo que somos ahora y para descubrir los rasgos de la identidad familiar y cultural que nos ha sido heredada, es necesario conocer y analizar los relatos familiares y culturales que nos han constituido. ¿Cómo nos sentimos con esa historia? ¿Qué elementos de esa historia me impulsan o me limitan, me exigen o me liberan? Considerando que la identidad no es algo fijo, pues lo que soy ahora puede cambiar, es necesario preguntarnos, por un lado, ¿qué de esa historia familiar y cultural me hace sentir orgulloso y quiero para mi vida? Y por otro lado, ¿qué de esa historia quisiera cambiar de ahora en adelante?
Para seguir comprendiendo cómo las historias culturales y familiares se entretejen con nuestras historias personales, tenemos hoy a dos invitados de lujo, Ilan Semo y Silvia Ortega Betoretti. Vamos a ver la entrevista que realizamos con mi compañero Donovan Reynosa. Ilan Semo, estamos muy contentos de poder conversar contigo. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y yo muy contento de estar con ustedes. Qué buena tarea están haciendo, ¿eh? Silvia, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes. Ilan, cuéntanos un poco de tu historia. ¿Cuál dirías que es tu origen? No lo tengo muy claro, ¿sabes? Ya, ¿Cómo? yo nací en un país al que nunca volví. ¿De dónde? Lejos, en Israel. Wow. Fui a una escuela primaria que no existe más. Okay. Crecí en un barrio que ya no lo reconozco, porque lo han cambiado tanto. Derribaron el edificio donde crecí. Estudié en un país que dejó de existir como país, imagínate. Wow. Alemania, la República Democrática Alemana. Estudié una carrera, encantado de estudiarla, que nunca ejercí, porque yo devine historiador tarde, como a los 30, 32 años. Así es que cuando veo para atrás, pues, no sé exactamente cuál es mi origen, pero no lamento nada, en absoluto. Claro, eso es lo importante. Nada de eso me entristece. Eso es lo importante, aprender y aceptar las cosas como son. Y ese es mi pasado, punto, ¿no? El pasado es la gente con quienes crecemos. Claro. La gente a la que le debemos algo, por supuesto. Definitivamente. Ese es el pasado. Entonces, mi origen son mis libros, la historia, mis amigos, una casa muy errante. Mi familia fue expulsada de México, Alemania, por aquí, por allá, pero llevábamos el corazón en donde estuviéramos. Eso es lo importante. Y la pasión y los principios. Silvia, cuéntanos una anécdota o un recuerdo familiar de tu juventud que atesores. Pues hay muchos, pero especialmente lo que más atesoro son las visitas a casa de mi abuela. Mi abuela vivía en un pueblito que se llama San Bartolito, todavía se llama así, que está ahorita ya sumergido en un barrio, ¿no?, de Azcapotzalco, pero era un pueblito muy bonito con una iglesia, de hecho, muy antigua. Y lo que más atesoro era ir con mi abuelita, ir en el mismo pueblito a comprar tamales para desayunar. Uy, qué rico. Yo creo que esa es como de las cosas que más disfrutaba de niña. Silvia, justamente entrando sobre este ejemplo que nos estás dando, todas y todos tenemos gestos, tenemos palabras, recetas, remedios y muchas otras cosas. A veces son muy inconscientes y todo esto es parte de nuestra familia. Dinos, ¿tú qué cosas has hecho conscientes que sabes que vienen de tu familia y que te quedas con ellas? Pues así como frases específicas no tengo, pero sí tengo como ciertas aprendizajes, digamos, de el espíritu y la ética, por ejemplo, de mi padre, de mi madre y de mi misma abuela, ¿no? Mi papá era una persona sumamente responsable y sumamente principios, así de la honestidad era lo más importante, ¿no? Entonces, digamos que eso es algo que se me queda, ¿no? Se queda siempre. Mi abuela era una persona muy aguerrida y siempre como muy luchadora de la justicia. Le encantaba oír las noticias y eso también siento que se me quedó, ¿no? Estar viendo noticias, estar pensando siempre como en una justicia social, ¿no? Claro. Eso también me viene de la abuela. Y de mi madre, pues siempre fue muy de apego familiar, muy cariñosa, ¿no? Muy de buscar siempre el bienestar de el muégano de la familia, ¿no? Y eso también es algo que entonces por ahí la honestidad, lo aguerrido y esta cosa del apego, ¿no? Claro. Claro. Oye, Ilan, ¿qué dirías que le debes a tu pasado y qué te debes a ti mismo? A mi pasado le debo simplemente el haber aprendido que nunca hay que cejar hasta encontrar tu vocación.
puedes cometer todos los errores que quieras en la vida, menos dejar de buscar tu vocación. Y tu vocación no es aquello que te va a dar un fantástico trabajo donde te paguen mucho o donde te hagas muy famoso. No. Tu vocación es eso que te llena de satisfacción, que al hacerlo ni siquiera piensas que lo estás haciendo y que te permite, después de haberlo hecho, ir a dormirte tranquilo. Así es, Es tu estoy muy vocación. de acuerdo contigo. Estamos Además, hechos para algo, claro, pero hay que encontrarlo. sí, Yo lo descubrí muy tardíamente, pero eso es lo que le debo a mi pasado, y bueno, y por supuesto que hice todos los errores del mundo, pero sí, yo sabía que iba a escribir esto. Ni siquiera sabía bien qué, porque además empecé muy tarde. Historia, literatura, sociología, no sabía bien qué, hasta que el destino me fue llevando, bueno, no solo el destino, sino mi necedad. Es muy importante ser un poquito necios en la vida con uno mismo. Sí. No ceder frente a tu vocación. Lo demás, todo lo puedes negociar. ¿No? Pero si sientes que estás en lo tuyo, si sientes que estás haciendo lo mejor que puedes entregar, vas a ser la mejor de las personas. Seguro que sí. Puedes ser médico, político, carpintero, no importa. Sí. No temer a ser anacrónico, no temer a dejarse escuchado, no temer. Hay que mantenerse. Qué importante que lo digas, porque justo este programa va para jóvenes que en este momento de su vida están por decidir a qué se van a dedicar, por descubrir su vocación. Entonces, qué importante que digas esto, que hay que saber escucharse. Y tal vez hay que decirles que uno a veces la descubre muy tarde. Hay un historiador, uno de los más célebres historiadores de México, la descubrió a los 42 años, entonces no se cansen en absoluto. Más vale equivocarse. Silvia, ¿qué tanto se puede cambiar de lo que se hereda? ¿Tenemos espacio para ser nosotras o nosotros, o la familia es destino? Bueno, yo sí pienso que la familia es destino, pero uno puede transformar, ¿no? También incluso tu familia. Es un poco esta cosa del determinismo, ¿no? Si estás determinado y ya esa determinación te deja en esa jaula, por decirlo así, ¿no? Y pienso en las obras de Chekhov, por ejemplo, ¿no? Que son personajes que nacen determinados por una clase social, por un país, por un momento histórico, y dicen, bueno, y no pueden salir de ahí, ¿no? La tragedia está, o es una comedia trágica, en que no pueden salir de ahí, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eso es ahí, pero digamos que parte de las historias heroicas, digamos, es poder transformar esos, pues esos determinismos que no te gustan, ¿no? Y parte de lo que te lleva como a crear, a moverte, es la inconformidad, que no estás conforme con ciertos rasgos que supuestamente te deben de determinar, y uno tiene todo el derecho, y además me parece lo más sano del mundo, cuestionarlos para poderte quedar con lo que te nutra y poder desechar lo que no, ¿no? Así es. Partiendo justamente de esta línea, cuéntanos en qué medida la memoria y el recuerdo nos hace quienes somos. ¿En qué medida? Pues yo creo que al 100%, ¿no? Seguimos pensando en esto del determinismo, es decir, hay esto de que hay una causa y una consecuencia, ¿no? Una causa y un efecto. Entonces, bueno, sí, yo creo que venimos con toda esa marca, ¿no? Esa huella. Yo creo que justo todo eso es pues una raíz, ¿no? Y esa raíz pues sí va completamente determinando lo que eres o incluso lo que no quieres ser, ¿no? Claro. Y pues siempre va uno como negociando con el pasado, negociando con la memoria, e incluso a veces cuando la quieres evitar, ¿no? O la quieres como dejar atrás o evadir, te la topas, ¿no? Siempre es algo con lo que te vas a estar topando. ¿En qué medida tenemos poder de decisión sobre nosotras y nosotros? ¿De qué tamaño es nuestra libertad para autodeterminarnos? Mínima.
es mínima. Es ¿Por qué? increíblemente A ver, mínima. cuéntanos, ¿por qué? Es como ganar, no sé, un juego americano por 1 centímetro o algo así. O sea, estamos coaccionados por todo, ¿no? Tenemos un jefe. Yo hasta la fecha tengo un jefe. Sí. Y los jefes, pues, hacen lo que hacen los jefes. Claro. Ordenar las cosas. Tenemos compromisos. Y bueno, hay circunstancias que nos hacen la vida compleja, difícil, llena de retos, ¿no? Desde no ganar suficiente para dedicarnos a lo que queremos, o dedicarnos a lo que queremos y no ganar suficiente en ello, entonces tenemos que hacer otras cosas para que la familia esté bien, etc. Sí. Pero ese mínimo grado de libertad está dentro de ti, no en las circunstancias. Puedes estar metido en una prisión y hacer lo que tú quieras. Si la libertad es la conciencia de que puedes salir, de entregar lo que tienes dentro, en las circunstancias que sean, ¿no? Nunca quejarte, sí indignarte, sí protestar, sí tener valor civil, no aceptar las injusticias. Eso definitivamente. Sí. Pero la vida moderna es terriblemente coaccionante, te impone horarios, te impone necesidades, te impone sus necedades, ¿no? Sí. Por donde le veas, a lo que te dediques. Entonces, dado eso, tienes que encontrar cómo entregar algo a este mundo que salga de ti. Eso es muy importante. Nuestro nivel de autodeterminación, es decir, nuestra esfera, nuestra área de autodeterminación es mínima. No hay que ser inocentes y no hay que quejarse de eso. Hay que ser hacedores. Es lo único que te hace feliz. Si a la mañana siguiente, como carpintero, acabaste tu mesa, como escritor, acabaste tus páginas, como maestro diste la clase, entonces ya. Silvia, el lugar en donde nacemos también es una huella en nosotras y en nosotros. Cuéntanos algo que todavía tengas grabado del lugar donde creciste. Bueno, yo crecí en Ciudad Satélite, que era una pues ciudad que pretendía parecerse como a un mundo pues ideal, ¿no? Económicamente muy parecido a los Estados Unidos, que en ese entonces era como el aspiracional de una clase media, ¿no? Entonces mi papá venía, mi abuela venía de un pueblo que era San Bartolito, mi abuela materna. Mi abuela paterna también venía de unos pueblos por Guadalajara, no eran más mundos de los campos. Y curiosamente, para mi padre, que tuvo la oportunidad de estudiar arquitectura y quiso como proveer a su familia de lo mejor, terminamos en este lugar satélite que apenas como que lo estábamos colonizando. Entonces, lo que yo recuerdo eran terrenos, ¿no? Terrenos vacíos, y yo me acuerdo de mí misma llena de tierra, en una bicicleta, con los amigos de las cuadras haciendo rampas, ¿no? Para poder brincar en las bicicletas. Había árboles, trepábamos árboles, y poco a poco todo eso se fue urbanizando, ¿no? Entonces, bueno, hubo su momento de colonización, su momento de esplendor y su momento de ¿cómo se llama? Pues de decadencia, ¿no? Digamos, Claro, siempre tienen como esa curva. Ajá. Sí. Ya que nos estás hablando justamente, Silvia, de estos recuerdos de tu infancia, dinos, ¿qué piensas? ¿Qué tanto nuestro lugar de origen es nuestro destino? Sí te determina, ¿no? Por ejemplo, yo sí, creciendo en esa zona, creo que para mí fue fundamental salirme, ¿no? Porque también creo que es lo más sano, porque puedes encontrar límites sanos, pero también puedes encontrar límites muy insanos o límites que te hacen una especie de ceguera, ¿no? En todos los sentidos. Entonces yo creo que siempre salirte de los bordes que te determinan es lo más sano que hay, porque entonces puedes salir, ver las cosas de forma más crítica. Y si no, para poder generar pues una crítica, pues tienes que verlo de fuera, ¿no? Sí. Y eso es muy útil, porque entonces
empiezas a crearte tus propios pensamientos, a articular tus propias ideas, a generar tus propios discursos y te empiezas a sentir más tú, ¿no? Pero para sentirte tú, de algún modo tienes que salirte de los bordes, de los límites, ¿no? Entonces, sí te determina, pero en algún momento yo agradezco, digamos, en ese sentido a mis padres, ¿no? Que también me hubieran dicho, salte, ¿no? Ve otras y debate, ¿no? Entonces, esa parte, digamos, me parece que es como fundamental. Entonces, sí, el lugar de origen es, pero siempre hay que ser un poco pródigos, ¿no? Claro. Sí. Oye, Ilan, Paul Ricoeur dice que entramos a la mitad de una conversación que ya comenzó. ¿Somos la historia que nos contamos sobre nosotras o nosotros o la que nos antecede? Somos las dos cosas al mismo tiempo. Porque crecemos bajo circunstancias que no elegimos, ¿no? Sobre todo hay gente que los padres les deshacen la vida, por ejemplo. Sí. No fue mi caso. ¿Y qué haces con eso, no? Sí. Eso no te lo elegiste, ¿no? O tú elegiste la novia equivocada, tampoco te la elegiste, porque uno cree que elige a la novia. No, el amor sucede, uno se enamora de alguien y listo, ¿no? ¿Qué le va a hacer? ¿O no? Sí. Crecemos bajo circunstancias que no elegimos. Punto. Claro. Y en esas circunstancias que no elegimos, tenemos un margen de elección y de decisión. El problema es no trastabillar y sobre todo aceptar muy dignamente los contratiempos y los fracasos. Eso es lo más difícil. Sí, de acuerdo. Oye, Paul, cuando vamos creciendo aparece en el horizonte el futuro como una promesa. ¿Cuál ves que es la promesa de los jóvenes de hoy? Todo el mundo te va a contestar esa pregunta de una manera muy pesimista, ¿no? El mundo se ve muy gris. ¿Quién sabe si vamos a tener mundo dentro de 2 años? No sé. Ya están augurando una guerra atómica entre China y Estados Unidos. Ojalá y no vaya a pasar una cosa tan horrible. Ojalá que no. Pero, por el contrario, yo veo las generaciones de hoy son mucho mejor que nosotros. Mucho mejor. Están mucho mejor preparadas, son mucho más francas, son los hipócritas. Tecnológicamente son superdotados, ¿no? Sí. Sí, yo me asombro, ¿no? Yo también, imagínate. Yo veo que, yo creo que lo que sí falta un poco en esta época es cariño y amor. Eso es lo que falta. Veo a la gente muy bien preparada y eligiendo su carrera y se van a preparar mejor, muy dedicada a sí mismos, pero poco dedicada a lo que es fundamental, que es estar con los tuyos. Qué bueno que mencionas eso. Todo lo demás es perder el tiempo. Si no estás con los tuyos y no estás haciendo lo que tu vocación, si te dedicas simplemente a ganar dinero para gastar y tener una tarjeta de crédito y ser esclavo de la tarjeta de crédito y gastar más, y se te va la vida en donde no eres libre, te vuelves un esclavo de todas tus deudas, de tus consumos, de tus compromisos económicos. No hay que hacer eso. Se puede vivir bien, sencillo. Una vida sobria, pero llena de amigos, es mucho mejor que estar en un departamento solo lleno de cosas. Definitivamente. De veras. Definitivamente. Silvia, y ya para terminar, ¿qué le dirías sobre estas herencias a las y los millones de jóvenes que nos ven? Pues yo creo que siempre es bien difícil porque siempre estamos negociando, no sabemos si lo que heredamos es bueno para nosotros y es bueno para los demás. No lo sabemos, esa es la realidad. Sí. Entonces, yo creo que es importante poderse sentar a pensar qué de esos valores nos hacen bien y hacen bien a los demás. Si nos hacen bien, pero no hacen bien a los demás,
por ejemplo, ahí ya hay algo raro, ¿no? Claro. Si hacen bien a los demás, pero no me hacen bien a mí, ahí ya también hay algo raro, ¿no? Entonces, creo que de entrada, pues, es sentarse a decir, bueno, toda esta herencia, ¿qué es lo que está bien equilibrada? Y ser críticos y decir qué herencia no está bien equilibrada. Y la que esté bien equilibrada, hay que agarrarse a ella, porque ese es el camino, ¿no? Claro. Entonces, creo que eso es lo que le diría a los jóvenes. Definitivamente. Ilan, ya para concluir esta entrevista, ¿te gustaría dejar algún mensaje a este público que tenemos, que son millones de jóvenes? Sí, claro. Disfruten mucho la juventud. Es el momento más difícil de la vida. Sí, seguro. Pero es magnífico. Y sean arriesgados y sean osados. No se dejen decir que no tan fácil. No le hagan caso a los adultos de hoy. Qué buen consejo. Pero Ilan, muchísimas gracias por tus palabras, por la sabiduría que nos compartes y por tu tiempo. Silvia, pues muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por compartirnos parte de tu historia y pues por este mensaje que le das a los jóvenes. No, a ustedes. Muy lindo mensaje. Bueno. Muchas gracias, Silvia, que estés muy bien. Ahora que hemos conversado sobre la importancia de nuestra historia y relatos familiares y de nuestra comunidad, te pregunto, ¿qué sabes de tu familia, de tu colonia y de tu comunidad? ¿Qué festividades celebran y desde cuándo? ¿Qué historias o leyendas conoces? ¿Qué sabes de la historia del lugar donde vives? Hay muchas preguntas que puedes hacerte para identificar los relatos culturales que han conformado tu identidad. Te invitamos a hacer este ejercicio. Pregunta a tu familia tu historia. ¿Quiénes eran tus abuelos? ¿Dónde vivían? ¿Qué hacían? ¿Qué recuerdos o anécdotas hay de ellas y ellos? Pregunta a tus vecinos o personas de tu comunidad qué saben de la historia de ese lugar, por qué se llama así, cuándo y cómo se fundó, quiénes son originarios de ahí, quiénes llegaron después. Sal a observar el entorno, camina y observa qué elementos encuentras. La presa, el río, una peña, una montaña, algún edificio o monumento histórico, alguna tienda, cantina o un lugar icónico. Pregunta e investiga qué historias hay detrás de esos elementos que encontraste. Investiga la historia de tu comunidad, busca artículos, consulta en bibliotecas o internet la historia o archivos del lugar donde vives. Finalmente, reflexiona cómo te sientes con esa historia, de qué cosas te sientes orgulloso y cuáles quisieras no repetir. Hoy aprendimos que para entender lo que somos y definir lo que queremos ser, es necesario conocer los rasgos y características culturales y familiares que nos han conformado. Aunque habrá elementos que nos disgusten o rechacemos de la familia, grupo o comunidad a la que pertenecemos, seguramente también hay otros que valoramos. Es importante encontrar en nuestra historia elementos de los cuales nos sintamos orgullosos, que den sentido a nuestro origen y motiven nuestros sueños a futuro. También es importante descubrir que lo que somos puede cambiar. Nuestra identidad personal y colectiva puede transformarse. Hay tradiciones e historias que queremos conservar y otras que preferimos dejar de repetir. ¿Cómo contarías tu historia tomando en cuenta las historias de tu familia, tu colonia y tu cultura? ¿Cómo te gustaría que continuara tu historia? Te invitamos a que nos compartas tus historias, esos relatos de tu familia o comunidad en las redes sociales. Pensamiento Matemático tiene un tema súper interesante, es de no creer, pero es una realidad. Resistencia diabólica. Hasta pronto, muchas gracias.